Los mercantilistas se consideran como una de las primeras escuelas que empieza a pensar y a estudiar este funcionamiento del circuito económico en torno a la generación de valor. Eh, los mercantilistas o para los mercantilistas, la riqueza, ¿no? La riqueza de un país, la riqueza de un sistema económico, se mide por la cantidad de metales que tenía en ese momento. En ese momento está medida por la capacidad de hacerse de oro y plata, ¿no? Entonces, para los mercantilistas, un país, una nación, era rica de acuerdo a su dotación de metales preciosos, ya sea oro o plata. En ese momento, oro y plata. O sea, su concepto de generación de valor era el concepto de los metales. ¿Sí? Más metales tengo, más oros tengo, más platas tengo, más rico soy. Claramente, digamos, para este pensamiento, para esta escuela económica, si consideraba que la riqueza estaba dada en la abundancia de oro y plata, un país que no tenía capacidad de tener oro y plata era considerado pobre. Hacia adentro de los países, ¿no? Hacia adentro de ese sistema económico, el mercantilismo lo que hacía era eh, separar un poco entre los sectores que eran comerciales, ¿no? Los comerciantes, y la parte productiva, que ellos llamaban industrialistas. O sea, los que generaban valor, entonces, eran los que tenían la capacidad de generar oro y plata, ¿no? Entonces, si uno iba en la lógica esta mercantilista y era un comerciante que a través del comercio obtenía riquezas, ¿sí? Era considerado una parte, un sector productivo dentro del sistema económico. Ahora, si era un sector que no tenía la posibilidad de generar oro ni plata, o sea, si no tenía la posibilidad de generar metales preciosos, era un sector que no hacía a la riqueza del sistema económico, ¿no? No hacía la riqueza del país. Pero en definitiva, su postura, digamos, en cuanto a la generación de valor, era básicamente tener metales. Después de digamos, después de los mercantilistas, aparecen otros pensadores económicos que se empiezan a discutir en torno a lo que generaba valor en un sistema económico. Eh, no convencidos de que la posesión de oro y plata en una economía, que era lo que generaba su riqueza, digamos, su grado de desarrollo, empezaron a aparecer pensadores que consideraban la existencia de un orden natural eh, que le permitía al funcionamiento del sistema económico generar más riqueza, ¿sí? Mayores ganancias, con una importancia fundamental en la parte de agricultura, ¿sí? En los bienes primarios. Esos eran los fisiócratas, ¿no? Los fisiócratas se cuestionan la posición de metales preciosos para la generación de riqueza o medición de riqueza y dicen que una nación o un sistema económico es rico, ¿sí? Mientras mayor abundancia de tierras tenga, de recursos naturales. ¿Por qué decían esto? Porque para los fisiócratas la generación de valor se daba en la agricultura. La agricultura era la única actividad productiva que generaba valor. El resto de las actividades, ya sea el comercio, ya sea la industria, o sea las manufacturas, no generaban valor, no generaban ningún tipo de excedente en la sociedad. Y por ende, si no generaban excedente, no había generación de riqueza. Entonces, digamos, sacan del juego o sacan de la discusión el pensamiento mercantilista de los metales y meten en discusión la generación de valor por una actividad productiva, ¿sí? Que es la actividad agrícola. Fíjense, acá tenemos una diferencia clave entre una escuela y otra, ¿no? Unos consideraban que la riqueza está dando por el stock, ¿no? Por la cantidad de metales que tenemos, y la otra decía que la generación de riqueza estaba por una actividad, ¿no? O sea, tener tierras, tener actividad agrícola, y eso era lo que generaba riqueza. ¿Por qué? Porque era la única actividad que generaba excedente. ¿Qué significa generar excedente para esta actividad? Generar excedente, según los fisiócratas, hacía referencia a, uno, desarrolla la actividad productiva, desarrolla la producción de bienes primarios, desarrolla la producción de alimentos, si uno quiere saber.
Y cuando ese alimento digamos, se vende, eso genera ganancia. ¿Qué pasa? Esa ganancia excede a lo que esa clase productiva necesita para reproducirse. Por eso es que eso genera excedente que se puede distribuir al sistema productivo. Vamos a un ejemplo. Pónganse, un agricultor que tenía una tierra, podía producir bienes, mercancías, ¿sí? Esas mercancías, una parte la utilizaba para su reproducción, para su subsistencia, y el resto lo, eh, lo vendía, ¿sí? Esa venta, eh, gracias. Esa venta que tenía el agricultor le generaba ganancia, ¿sí? Un excedente. Esa ganancia era la que se volcaba al sistema económico. ¿Y cómo se volcaba? Bueno, porque el productor iba a comprar vasijas, iba a comprar vestimenta, iba a comprar utensilios, iba a comprar cualquier cosa que iba a comprar de manufacturas, la compraba. Entonces, o comercial, o lo vendía a otro lugar, ¿no? Y para venderlo a otro lugar se lo daba a un comerciante para que lo venga. Entonces los fisiócratas que decían, bueno, el único que generó valor en este sistema económico es el productor agropecuario. El productor manufacturero no generó valor. Le llegó un plata de alguien que generó valor y con eso compró otra manufactura o hizo algún tipo de modificación de ese bien. Y el comerciante tampoco, el comerciante le llegó el bien que él tenía que vender, porque lo hizo el agricultor, le llegó las manzanas, ¿no? Y las vendió. Entonces, en ese esquema que tenían los fisiócratas, el único que generó valor, según los fisiócratas, era el agricultor. El resto fueron distribuidores de valor, potenciadores de valor, pero no generaban ningún tipo de excedente. ¿Y qué pasa? Y si llegaban a generar un excedente, era improductivo, decían, ¿no? Ellos consideraban que eran las clases estériles. Era improductivo. ¿Por qué era una clase estéril? Porque si el comerciante generaba valor sobre algo que no había hecho él, era un valor que le sacaba algo sin ningún tipo de justificativo. Digamos, ¿por qué voy a cobrar de más, a generar excedente, ¿sí? Por una actividad que yo no generé? Si yo transporto mercancía de un lugar a otro, si yo vendo mercancía en un puesto, necesitaría cobrar por mi subsistencia, lo mínimo para la subsistencia, ¿no? Porque yo no generé ningún tipo de valor como para tener la posibilidad de generar un excedente. Bueno, ese era el mecanismo de generación de valor que planteaban los fisiócratas. ¿Dudas respecto a esto? No, profe. ¿Nadie? Yo no estoy, con esto de no ver así, no veo nada de la cosa. Bueno, sigo entonces. Ahí. Eso, disculpe, pero dice que ellos no tenían la idea clara, ¿no? Acerca de la diferencia de estos valores, algo que ponen en discusión. Una idea clara de en realidad, o sea, ellos sí tenían un... A ver, las escuelas, la economía y las escuelas económicas en sí, cuando nacen generalmente para o contestar una escuela económica anterior o contemporánea, pero también surgen con la lógica de estudiar algo que a un sector le molesta o le hace ruido. Los fisiócratas, o la escuela fisiócrata financiada por los terratenientes de la época, se puso a estudiar cómo hacer para determinar que la riqueza de un país no estaba en los metales preciosos, sino en la generación de la producción agrícola, ¿no? Entonces, hay cosas que esta escuela necesitó forzar para tratar de explicar la generación de valor a través de la agricultura y que le quedaban en el medio sin poder resolver. No sé si contesta eso un poco lo que vos planteabas. O sea, tenían Claro, margen. porque acá se expone el valor del uso y el valor del cambio en este caso, ¿no? Claro, exacto, exacto. O sea, acá hay una diferencia grande entre lo que es el valor de uso y valor de cambio. Claro, Empieza un poco la teoría de valor, ¿no? Que después se desarrolla más en los clásicos. Pero sí. empieza un poco a aparecer la teoría de valor en cuanto, bueno, hay bienes que son producidos porque tienen un valor de cambio, sí, hay otros bienes que tienen o que predominan su valor de uso. Pero de vuelta, esta escuela nace o se desarrolla para tratar de sacar de la discusión la generación de valor por medio de los metales y meter la producción agrícola. ¿Por qué? Porque era financiada por los terratenientes.
¿Qué pasa? Obviamente, en ese momento, la escuela fisiócrata, la postura, por ejemplo, en términos impositivos, era que no haya ningún tipo de impuesto sobre la renta. Los impuestos tienen que ser sobre las clases estériles, no los que generan excedente. Entonces, cobremos los impuestos a los comerciantes, cobremos los impuestos a la industria manufacturera, cobremos impuestos a a las clases que no generan excedente, la clase estéril. No a la clase productiva, que son los que productores agropecuarios, que hacemos los alimentos, las materias primas, y los que obviamente son los generadores del excedente. Bueno, en ese marco, lo que, una de los aportes fundamentales que tuvo esta escuela, o por lo menos a mi entender, es la posibilidad de medir esa generación de valor, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Los fisiócratas tenían en mente que la generación de valor era a través de la posesión de metales preciosos, de la abundancia de metales preciosos, pero no tenían forma de medirlo. Entonces, los fisiócratas, como consideraban que la riqueza se daba por la actividad productiva, dijeron, bueno, ¿cómo hay que hacer para medir la riqueza? ¿Cómo sé cuán rico o cuán pobre soy? Y ahí aparece que Sney, que es era un economista, que desarrolla una tabla de medición del producto. Que básicamente lo que hacía la tabla era, tomaba un nivel de producción inicial, dado una combinación de materias primas, trabajo y capital, y veía cómo esa generación de valor a través de la circulación, ¿sí? Ya sea que el excedente iba a la producción manufacturera, la producción manufacturera entonces consumía más alimentos, en el medio aparecían más consumidores, por ende tenían que aparecer más comerciantes. Bueno, cómo esa distribución o circulación en realidad del producto inicial generaba al fin del periodo mayor valor. ¿No? Si uno, no está acá el gráfico, pero si uno ve en el libro cuando aparece la tabla de Kesney, lo que plantea la tabla es, se partía de un valor inicial, por ejemplo, la producción de, no sé, tantos kilos de alimento. Esos alimentos, el sector productivo consumía una parte, el excedente lo vendía. Ese excedente iba para la industria manufacturera, que la industria manufacturera pagaba dinero por esos bienes, por ese alimento. ¿Qué pasa? A su vez, los productores con ese dinero también tenían que comprarle a los productores manufactureros, a través de los comerciantes, distintos bienes, vestimenta, utensilios, cualquier bienes de consumo que no sean alimentos, o sea, que no sean producidos por ellos, lo tenían que comprar. Entonces, esa circulación de la plata que iba de los comerciantes a los productores agropecuarios y de los productores agropecuarios a los comerciantes para adquirir bienes manufactureros, generaba circulación. Esa circulación de bienes y dinero hacía que después de un periodo, vamos a suponer un año, el valor inicial de la producción era mucho mayor. ¿Por qué? Porque se fue generando, ¿sí? Una medición mayor del producto, de la riqueza, por ese circuito económico. Ahora, hay que hacer una distinción ahí, ¿no? Obviamente, el inicio, la punta de lanza de ese sistema seguía siendo la producción agropecuaria, que era lo que generaba valor. ¿Sí? Lo otro se daba por una cuestión de circulación, pero el punta de lanza, la generación de valor, estaba dada por la producción agrícola, que era digamos, el leitmotiv de los fisiócratas. Bien, ¿dudas? Bien. Después de estos fisiócratas, eh, que era la escuela de pensamiento, aparece o empieza a aparecer una nueva escuela que toma algunas cosas de la fisiocracia, como por ejemplo la ley natural o la posibilidad de que sea el funcionamiento solo del mercado lo que autorregule la producción o autorregule el sistema económico. Toman eso los clásicos, o por ejemplo Adam Smith, que es uno de los primeros, pero que hace una diferenciación o se separa un poco del pensamiento fisiócrata en cuanto a la generación de valor, ¿sí? ¿Cuál era lo que generaba riqueza en un país? O sea, de vuelta, los mercantilistas los metales comunes,
los fisiócratas de la producción agrícola, y aparece Smith, en donde plantea una idea distinta de las dos escuelas anteriores en cuanto a la generación de valor. Y aparece un poco en juego la teoría la teoría del valor-trabajo, ¿no? O sea, lo que generaba valor en estas naciones era perdón, lo que generaba riqueza era el valor-trabajo. ¿Qué es esto? Smith, ¿no? Hacer un pensamiento, un pensador clásico y tomar de los fisiócratas esto del orden natural o la causa natural de la riqueza, eh, empieza a visualizar que el funcionamiento del sistema económico que se dejaba libre al azar del mercado iba a ser lo más eficiente. ¿Por qué? Porque iba a ser lo que mayor valor genera. Entonces, el mercado, ¿sí? El mercado gobernado por una mano invisible, decía Smith, con la posibilidad de que se autorregule, iba a ser el que iba a definir qué tipo de bienes iban a producir, ¿no? O sea, ya no era los cañones apuntados a la producción agrícola, sino que era el mercado el que me decía qué tipo de valores se iban a producir en pos de la mayor generación de valor. ¿Sí? O sea, si una nación tenía ciertas ventajas en la producción de ciertos bienes, era ahí donde tenía que apuntar los cañones de producción. ¿Por qué? Porque era eso lo que iba a generar mayor valor. No sacaba de discusión la producción agrícola. Dice, bueno, si un país tiene relativamente mayores beneficios en la producción agrícola, porque tiene mejores tierras, porque son más productivas, porque tiene mejor acceso al agua, lo que sea, ese país tiene que producir bienes primarios, tiene que especializarse en la producción de bienes primarios. Ahora, si un país tiene mejor calidad de recursos humanos, tiene mejor tecnología, tiene un contexto que le permita producir bienes manufactureros, tiene que producir bienes manufactureros que van a ser los que van a generar mayor valor. Entonces empieza a circular en el pensamiento económico la idea de división general del trabajo, internacional del trabajo. ¿Qué es esto? Bueno, que uno aboque su estructura productiva, aboque su experiencia, aboque su posibilidad productiva a los bienes en donde tiene mayores ventajas, ¿sí? Comparativas, obviamente, al resto de los bienes o al resto de los países. Entonces, si nosotros somos muy buenos haciendo soja, ¿qué tenemos que hacer? Soja. Y si Brasil es bueno haciendo autos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer autos. Bien, ¿qué había detrás de esto que planteaba Smith? ¿Cuál era el concepto clave de esto que decía Smith? ¿Por qué decía esto Smith? Porque lo que decía Smith es, si yo soy eficiente en la producción de soja, voy a producir soja y con eso voy a generar mucho valor. ¿Qué pasa? Esa soja yo después se la voy a vender a un país. ¿No? ¿Por qué? Digo soja en términos generales, ¿no? Supóngase que lo que se produce es soja y autos, Brasil y Argentina, solamente dos países, y nosotros lo único que comemos es soja, y lo único que usamos son autos, ¿no? Entonces lo que decía Smith es, bueno, si yo soy eficiente para producir soja, voy a hacer soja. El valor que yo genero, o sea, el excedente que yo genero, porque yo me comí la soja, pero como soy muy eficiente, produzco mucho, ¿sí? Más de lo que yo consumo. Entonces, ese excedente se lo vendo a Brasil. Lo mismo Brasil. Brasil es súper eficiente produciendo autos, consume los autos que necesita y el excedente me lo vende a mí. Entonces lo que dice Smith es, gracias a la regulación automática del mercado, somos todos felices. Nosotros producimos lo que somos eficientes, Brasil produce lo que es eficiente, intercambiamos bienes. Lo que estaba detrás de este concepto de Smith es la ganancia, ¿sí? Por el libre comercio, ¿no? El libre comercio genera ganancia para todas las economías. ¿Por qué? Porque uno produce y comercializa el resto. Y el resto de los países produce y comercializa el resto. Lo que planteaba Smith en términos teóricos, que en definitiva después varias escuelas económicas o varios pensadores se encargaron de, digamos, de cuestionar y de negar de que efectivamente se cumplía, entre ellos la teoría estructuralista, planteaban que esa relación que planteaba Smith no se cumplía. ¿Sí? ¿Por qué? Primero no se cumplía porque si uno lo consideraba en el marco de todos los países del mundo, ¿sí? Entonces, donde tenés productores de bienes primarios, productores de bienes manufactureros y productores de servicios, había una discrepancia en términos de comercio que no hacía que esa ganancia sea equitativa para todos, ¿no? ¿Por qué?
Después lo vamos a ver mejor cuando veamos los estructuralistas. Pero en términos muy concretos y muy sintéticos es porque las ganancias que se generaban por la comercialización de bienes manufacturados era mayor que la ganancia que se generaba por la venta de bienes primarios. Entonces, dado eso, los productores de bienes primarios tenían que aumentar mucho su producción para poder tener niveles de ganancias similares a los países que producían bienes manufacturados. Después lo vamos a ver esto, no sé, pero en definitiva, en términos muy generales era eso, ¿no? Nosotros, o los bienes que teníamos producción primaria, no generábamos la misma ganancia que generaban los otros bienes. Entonces no había un comercio igualitario para todos, había un comercio desigual. Y no se cumplía entonces esto de la autorregulación que planteaba Smith, en donde las ganancias de comercio iban a beneficiar a todos, entonces teníamos que producir bienes primarios, nosotros. ¿Por qué? Porque eran los que generaban valor. ¿Se entendió esto? Fíjense el último punto que dice acá, dice, sostenía que el bienestar de un país dependía de la actitud, de la destreza y el discernimiento con que se aplica su trabajo y la proporción entre el número de personas consagradas en un trabajo útil y aquellas que se dedican a otro que no lo es. O sea, de vuelta, ¿no? El ejemplo que vimos es a nivel de comercio entre países, pero también hacia adentro, ¿qué pasa? El país, ¿cómo se tiene que organizar? Si lo que me genera valor es la producción de soja y no la producción de helicópteros. El trabajo, ¿cómo se tiene que organizar? ¿Cómo se tiene que hacer la división del trabajo internamente? Vamos a producir soja, ¿no? Así como yo leí el ejemplo en términos internacionales, en el sentido de decir, bueno, si el país produce soja, no hay que hacer autos que lo haga Brasil y se los compramos. A nivel interno, Smith lo que planteaba es, bueno, si productivamente somos especialistas o tenemos ventajas en la producción de soja, vayamos a la producción de soja internamente. No hagamos lápices, no hagamos sillas, no hagamos medias. Hagamos soja, vendamos la soja y con lo que ganamos por la soja, le vendemos al resto del mundo. Pero bueno, esto claramente no se daba, o por ahí inicialmente había cierta ventaja por el comercio, pero después ya no, ¿no? Esa ventaja se agota. ¿Dudas? De vuelta, todo gira en torno a la generación de valor, ¿no? La generación de valor ya no es el sector primario, sino que es la generación de valor trabajo. El trabajo aplicado a la producción en este caso sería soja, pero puede ser que no sea soja. Bien, bueno, esto es un poco ya lo vimos, que son las ventajas en cuanto a la división del trabajo. Esto es un planteo muy técnico de Smith, en donde decía que también la división hacia el interior de la estructura productiva de un país generaba mayor productividad, ¿no? Si yo apunto los cañones a hacer siempre lo mismo, ¿sí? Genero cierta destreza operativa. Soy muy bueno haciéndolo. Si yo todos los días estoy sacando o sea, haciendo una actividad específica, me vuelvo experto en ese tema, ¿no? Y eso generaría, según Smith, un aumento de productividad. Mejora de tiempo, rendimiento, todo lo que ya conocemos que tiene esa teoría de mecanización detrás. Eh, ahí en la presentación dice el valor para Smith es algo referenciable a la cantidad de trabajo, ¿no? Diferenció la determinación del valor a través del trabajo y su determinación a través del valor del trabajo. Esto es un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? O sea, la determinación del valor es a través del trabajo, ¿sí? Y la determinación respecto al valor del trabajo, ¿no? Cuánto valor genera esa mano de obra empleada. En el capitalismo, el valor del trabajo que el capitalista compra era mayor a la cantidad de trabajo contenida en el salario entregado por el mismo, ¿no? Y ahí está la ganancia que plantea Smith en cuanto a la generación de valor, ¿no? Es un poco lo que yo decía al principio. El valor del trabajo, ¿no? De ese bien producido, de ese bien, de esa soja, era mayor, ¿no? A lo que se necesitaba ese trabajador para su autorreproducción. Entonces ahí se genera el excedente. Pero se genera en cualquier tipo de trabajo, ¿no? A diferencia de los fisiócratas que decían que era la actividad primaria, si uno lo traslada a una producción de autos, también es igual esto, ¿no? Por eso es que la diferencia entre Smith y los fisiócratas es en dónde se genera el valor, no en la actividad, sino que para Smith es en la determinación del valor trabajo.
Y después afiltrado aparece el concepto de la mano invisible, que es lo que ya vimos tangencialmente, lo que yo estaba diciendo, que es esto de el mercado nacional, el mercado internacional, el mercado en sí como un concepto abstracto, autorregulándose para encontrar el mejor bien o la producción más eficiente de un bien, ¿no? Eso es un poco la determinación de la mano invisible, ¿no? Todo se ajusta en pos de encontrar la producción más efectiva. Bien, otro de los economistas que aparece dentro del pensamiento clásico es Malthus. Pero antes, ¿alguna duda respecto a Smith? No, profe. Nada, ¿se entendió el tema de la generación de valor y demás? Bueno, bien. Malthus es otro de los economistas clásicos que aparece en este tiempo. Y Malthus lo que pone en discusión un poco dentro de la lógica del sistema capitalista es la teoría del aumento de la población, la teoría del aumento poblacional. Básicamente lo que intentaba plantear Malthus o poner sobre la discusión en ese momento era que la población crecía a una tasa más grande que lo que hacía la producción, ¿no? Dice, hay una progresión geométrica que dice cómo crece la población y la producción lo hace progresivamente, una progresión aritmética, ¿no? Entonces, en base a esta lógica, ¿no?, del aumento poblacional, plantea un escenario de crisis, ¿no?, que en su momento no estaba planteado por las teorías de ese momento, la teoría clásica de Smith. Smith no veía la posibilidad de una crisis. Mientras los países hagan lo que tengan que hacer y la mano invisible regula el mercado, no había posibilidad de crisis. Y si había un desajuste, era temporal en algún momento por el traspaso de alguna actividad o de algún empleo. Pero no había concepto de crisis, ¿no? Entonces Malthus plantea esto, la posibilidad de un concepto de crisis, ya sea de corto o de largo plazo. ¿Qué pasaba? En el corto plazo decía Malthus que hay o se puede generar una crisis por el exceso de oferta, ¿no? ¿Qué es esto? Como inicialmente la población es más chica que la producción, vamos a tener un exceso de oferta, vamos a tener más bienes y más cantidad de bienes en el mercado de lo que la gente está dispuesto a consumir. Si pasa eso, vamos a tener una tendencia a que los precios, ¿no?, de esos bienes deberían empezar a bajar. Y si esos precios de los bienes empiezan a bajar, ¿por qué? Porque si yo produzco y no tengo forma de venderlo, le bajo el precio para poder venderlo. Generaría un incremento mayor de la demanda. Entonces entraríamos en crisis, en donde la gente empieza a consumir más, perdón, y la producción empieza a aumentar. Esa es la crisis que plantea Malthus del corto plazo. Después, en el largo plazo, se caracteriza por tener una crisis de demanda, ¿no? ¿Qué es esto? A medida que la población aumenta, más que lo que aumenta la producción, si uno lo traslada en el tiempo, lo que genera es que va a empezar a haber cierta escasez. La escasez va a generar conflicto. ¿Por qué? Porque vamos a tener hambrunas, porque vamos a tener guerras, porque vamos a tener conflicto con el tema de la distribución del agua. Digamos, toda la cuestión que haga a la escasez de recursos para aumentar la producción o vis a vis aumento de la población, no va a generar un conflicto interno. Un conflicto interno en cada país ofrece un conflicto internacional. Y allí lo último que pone en la presentación es que ahí es un poco lo que plantea su política de control de la natalidad que fue tan discutida en ese momento. Pero bueno, lo importante o el concepto importante que plantea Malthus, más allá digamos, de la cuestión específica de su tema, es que plantea la posibilidad de una crisis, ¿no? Plantea una crisis, es una situación en donde el funcionamiento del sistema económico mundial tiene un colapso, ¿no? No importa por lo que sea. Malthus planteaba un problema de corto plazo por exceso de oferta, un problema de largo plazo por exceso de demanda. Pero independientemente del planteo de Malthus, lo importante de esto es que se empieza a entender que el sistema económico funcionando como planteaba Smith puede generar, ¿sí?, inconvenientes, puede generar crisis, puede generar rupturas.
en donde no todos los países ganen, ¿sí? En estas ventajas del comercio internacional, no todos los países ganen, sino que hay algunos que ganan y otros que pierden. Ese es el punto clave de Malthus. Y ahí también, digamos, en ese mismo momento, como pensador clásico de la escuela clásica, aparece otro de los grandes pensadores en ese momento, que es David Ricardo. Entonces, hasta ese momento veníamos con la idea de Smith, ¿sí? De las ventajas de la división internacional de trabajo en pos de generar valor trabajo para hacer rico a un país a través del comercio, ¿no? Ese sería un poco la síntesis de Smith. Aparece Ricardo, en donde Ricardo también toma bastantes conceptos de Smith en cuanto a su pensamiento, pero hace una discrepancia en cuanto a la generación de la riqueza. Ricardo plantea que la riqueza estaba dada por el trabajo relativo, ¿sí? Contenido en las mercancías. El trabajo relativo contenido en las mercancías. Y ello era lo que determinaba el valor de cambio. Ricardo es uno de los que más desarrolla la diferenciación entre lo que es valor de uso y valor de cambio. Eh, entiende que la relatividad que hay entre las mercancías o el contenido de las mercancías determinaba el valor. Una cuestión de relatividad. Sale un poco de la cuestión absoluta, esta que planteaba Smith en cuanto a la generación de valor, y se mete en la cuestión relativa hacia cada una de las mercancías. Ahí lo que dice incorpora la idea de capital físico como trabajo acumulado. Claro, lo que plantea Ricardo, por eso hace esto de la relatividad, hay cierto concepto de capital físico, ¿sí? Que está acumulado en la producción del bien y eso hay que considerarlo como trabajo relativo. ¿Qué es esto? Cada producción de bien, ¿sí? Incorpora, ¿sí? O tiene acumulado cierto trabajo para llegar a la producción final de ese bien que hay que considerar, ¿no? Entonces, si uno llega a un bien final, en el medio fueron pasando distintas etapas, ¿sí? De incorporación de valor a ese mismo bien o capital físico que llega hacia un valor acumulado hacia hacia el fin del periodo. Eh, Ricardo, a diferencia por ahí de lo que veía Smith dentro de la estructura productiva de un país, plantea que había cierto conflicto entre los propietarios de los factores productivos, entre los empresarios, los terratenientes y los trabajadores. ¿Y por qué había, a ver, de vuelta, por qué había conflicto o por qué se podía generar un conflicto entre estos? Porque de vuelta empezaba la cuestión de la incorporación o la relatividad en cuanto al valor de las mercancías. ¿Por qué había conflicto? Bueno, porque no era lo mismo hacer la producción en tierras que son menos fértiles que son más fértiles. ¿Sí? Relativamente, no es lo mismo hacer soja en la provincia de Buenos Aires que hacer soja en Santiago del Estero. Entonces, la soja, el valor, perdón, de la producción de soja, en términos relativos, no es lo mismo en Santiago del Estero que en la provincia de Buenos Aires. ¿No? ¿Por qué? Porque son tierras más fértiles. Entonces, las tierras menos fértiles, ¿sí? Requieren o tienen unos requerimientos de capital físico incorporado mucho más grandes que las tierras más fértiles. Entonces, ahí lo que plantea Ricardo es que hay una diferencia entre los precios que van a tener los bienes producidos en las tierras menos fértiles que los bienes producidos en las tierras más fértiles. O sea, a diferencia de Smith, en donde plantea que eh, la división de trabajo per se me iba a generar un beneficio, ¿no? En términos productivos, en términos de comercio, Ricardo plantea no. Esto no es tan así, dice, porque la soja se va a producir tanto en Santiago del Estero como en Buenos Aires, ¿no? Y a su vez, de acuerdo a la diferencia de fertilidad que tienen esas tierras, vamos a tener precios distintos de la soja, tanto en Santiago del Estero como en Buenos Aires. Como en Santiago del Estero tiene más requerimientos para poder producir, va a ser más caro. En Buenos Aires tiro la semilla, crece sola, le pongo un poco de agua, los requerimientos son muy bajos, el precio debería ser más bajo, ¿no?
Entonces, dice, ¿qué pasa? Si a mí me sale más caro producirlo en un lugar que producirlo en otro, ¿sí? Eso va a tener discrepancia en los salarios relativos. ¿Sí? O en los salarios y en la renta del trabajo, o sea, en la retribución a los factores productivos que tiene ese bien. No es lo mismo la retribución de los factores productivos que va a tener un bien que sale 100 pesos y la retribución a los factores productivos que va a tener un bien que sale 1 peso. ¿No? Entonces, eso generaba indefectiblemente una baja en la ganancia de los empresarios, de los inversionistas, de los propietarios de capital. Y por ende, íbamos a tener problemas con torno a la inversión. ¿No? ¿Por qué? Porque, de vuelta, relativamente hay una cuestión de disparidad entre la productividad de una zona, ¿sí? Como puede ser una zona productiva, como Tierra del Fuego, ahí me olvidé la provincia que había dicho, Santiago del Estero o Buenos Aires, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí lo que propone Ricardo, para tratar de solucionar eso, de vuelta, toma como Smith que la posibilidad de evitar esa cuestión de rendimientos decrecientes, había que liberar el comercio, tenemos que tener libre comercio. ¿Por qué? Porque si uno pone libre comercio, va a hacer que el mercado automáticamente ajuste el nivel de precios de la economía y se obtenga una economía con un funcionamiento eficiente y equitativo y que esté en equilibrio. Solamente con el libre mercado podríamos hacer que esta diferencia relativa, diferencia de precios relativos entre los bienes producidos, ¿sí? Se pueda mover hacia el equilibrio. Bien, ¿duda respecto a esto? Entonces, a modo de síntesis, y en base a lo que vimos ahora y lo que vieron con el profesor Flores, repasemos. Vimos los mercantilistas en cuanto a la generación de valor, que era la abundancia de metales preciosos, oro y plata, ¿sí? La riqueza de una nación estaba dada por la abundancia. El país con mayor abundancia era más rico, el país con menor abundancia era más pobre. Luego aparecen los fisiócratas, en donde definen que la riqueza de un país está dada por la producción agrícola, diferenciando entre sectores productivos y sectores estériles, como el comercio y la manufactura. Y son los primeros que empiezan a medir un poco la generación de valor a través de la tabla de Kesney, ¿no? Como una generación de valor inicial me genera con el circuito económico una diferente o mayor valor al final del periodo. Después de esos, para contestar un poco esto de que la generación de valor estaba solamente en la agricultura, aparecen los clásicos. Entre ellos, el primero es Smith, en lo que dice que, bueno, en realidad no es la producción agrícola por per se lo que genera el valor, sino que es la cantidad de trabajo incorporado en cada una de las actividades. Y marca la posibilidad que tiene un país de especializarse en lo que tiene mayor efectividad productiva, mayor abundancia, ¿no? Que eso le iba a permitir, gracias a la ganancia del comercio, generar mayor riqueza. Entonces, según Smith, la generación de riqueza ya no es solamente la producción agrícola, sino que está combinada entre la generación de valor en la producción de bien y la comercialización del mismo. Obviamente, en el sistema de Smith no había posibilidad de crisis porque si cada uno de los países y cada uno de los sectores dentro de un país hacía lo que tenía que hacer, estábamos todos felices, la mano invisible regulaba el mercado y no había posibilidades de que saliera mal. Profe, Pero ahí aparece, sí, perdón que lo interrumpa, pero no me queda claro lo de Smith. El valor está marcado por la cantidad de trabajo y otra claro, cosa más dijo. por la incorporación, por el valor trabajo, ¿sí? El valor que tiene el trabajo incorporado a ese tipo de mercancía. Pero no solamente eso, sino a su vez eso se tiene que materializar en la posibilidad de comercio. ¿Sí? O sea, genero valor en un bien, le doy valor, perdón, a ese bien, lo comercializo y ese circuito es lo que me da la posibilidad de incrementar mi riqueza. Bien, ahora sí.
Aparece después Da- Malthus. No, por favor. Aparece Malthus después y plantea que este esquema de Smith puede tener consecuencias de crisis, ya sea en el corto plazo o en el largo plazo. En el corto plazo, por una cuestión digamos, de exceso de oferta, hay más producción de lo que la gente quiere consumir. eh, y después por el lado de la demanda, porque si la población aumenta más que lo que la generación de producto por el sistema productivo, la generación de bienes, vamos a tener un problema en el largo plazo de escasez de oferta o escasez de abundancia de demanda. Y posteriormente a eso, el otro pensador dentro de los clásicos que empieza a interpretar un poco la teoría del valor es Ricardo, ¿no? Que lo que mete un poco la diferencia entre el concepto relativo de valor, ¿no? Para Smith, la generación de valor en un sector estaba determinada por el trabajo incorporado. Ahora Ricardo dice, bueno, no, hay relatividades dentro de la producción de ese bien, ¿no? Y dimos el ejemplo de la tierra. Se puede dar el ejemplo con otro bien manufacturado. No es lo mismo producir una computadora con una tecnología básica o muy arcaica que producir una computadora con una tecnología de punta. ¿Se entiende? Más allá de que la computadora en términos generales puede llegar a ser similar. Pero ¿qué pasa? No es similar, porque una tiene un capital físico incorporado y otra tiene otro capital físico incorporado. El valor de una computadora sobre la otra va a ser completamente distinto. Entonces Ricardo empieza a meter la relatividad de ese valor. Cuando mete esa relatividad dice, bueno, entonces hay una cuestión de precios relativos. No es lo mismo el precio de un bien que de otro. No es lo mismo el precio que cobra la soja en términos del precio que vale la cantidad de autos. Entonces, esa diferencia de precios se tiene que eliminar en términos del comercio, ¿no? Es un poco lo que planteaba Ricardo. De vuelta, él seguía con esta idea de enfocar los cañones de producción a los que somos relativamente más eficientes. Entonces, según la teoría de Smith, yo tengo que hacer soja. Ahora, pero según la teoría de Ricardo, yo tengo que hacer soja en la provincia de Buenos Aires. ¿Se entiende? Porque relativamente eso es más productivo dentro de mi cosa. Entonces, todos tenemos que hacer soja en la provincia de Buenos Aires. Y obviamente porque es el bien que relativamente es más productivo. Y en donde nosotros somos más competitivos, más eficientes más competitivos para el comercio internacional, ¿no? Que es un poco lo que buscaban ambos. Bueno, ahí terminaríamos con la parte de los clásicos, ¿no? La parte de Ricardo. Lo que viene, que son el resto de las escuelas que no lo vieron todavía con Fabián, es la parte de Marx, la parte de los neoclásicos y la parte de los estructuralistas, que también, de vuelta, son escuelas que buscan explicar el comportamiento o el funcionamiento, mejor dicho, del sistema económico, ¿no? En torno, obviamente, a la generación del valor, que es lo que importa, ¿no? ¿Qué genera valor dentro del sistema económico? Eh, bien, dudas, consultas, algo que quieran preguntar respecto a las escuelas. No, profe, quedó todo claro. ¿Quedó Por lo menos claro? de mi parte. Sí. Bueno, bueno, si quedó claro y no hay más preguntas, terminamos. eh, y nos veríamos la próxima clase de vuelta, con el resto de las escuelas económicas. Profesor, ¿Bien? ¿no pasa lista usted o ya quedamos en la lista de profesor Fabián? No, ya estaba en la lista, sí, de Fabián. Dale. Sí, sí, quedo ahí porque en realidad debería pasar lista, pero no tengo acá el archivo que me mandó Daniela y no puedo mandarlo para que lo completen. Así que voy a tomar la lista que tenía Fabián, que son los mismos, nada más que tengo que depurarla del resto de los que están en la comisión A. Profe, Sí, el video de la clase de hoy lo va a subir al aula sí, sí, web, después lo como para subo. que lo podamos Después ver. lo subo.
Ahí los que no fueron al teórico no importa. ¿Alguno no fue al teórico de hoy? Yo los anoto y después los pongo en la lista. ¿Alguno no está en la lista del teórico de hoy? Ahí me puso Guillermina. Ninguno y ninguna más no fue al teórico. Bueno, listo, perfecto. Profe, ¿puede subir los PowerPoint de la clase A pasada y Casanova esta? tampoco. Casanova, pará. Sí, ahí, ¿cómo? Sí, puede subir los PowerPoint de la clase pasada y esta. Sí, ¿no lo subí el de la clase pasada? Ah, perdón. Puede ser, Ahora, ¿no? sí, ahora después lo subo. Esperen que anoto. Pónganme en el chat, por favor, los que no fueron al teórico, así los anoto. Y el resto tomo la lista de Flores.